están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva, fantástica, asombrosa e increíble temporada de Futuro 360 en las que, por supuesto, vamos a profundizar en todos los temas asociados a la ciencia, el futuro, el medio ambiente, el pensamiento. Distintas reflexiones que a veces se nos quedan abajo de la alfombra, pero que nosotros, martes a martes, se las vamos a recordar. Vamos a partir con este 8M tan importante, en el que siempre tenemos que volver a recordar por qué es importante levantar la agenda, qué es lo que tenemos pendiente y cómo podemos avanzar. De eso va a tratar este capítulo y lo vamos a dejar perfectamente capacitado para sobrevivir a marzo sin mucha vergüenza. Y vamos a partir con esta idea de si tenemos o no conciencia en la mayoría de los casos clínicos para tratamientos, el desarrollo de fármacos, incluso de vacunas, de que realmente existe un sesgo profesional de género al hacer estas investigaciones. Y con esto me refiero específicamente. Cuando se estudian las enfermedades, cuando se estudian los medicamentos, nos preocupamos de que haya un estudio igualitario de hombres y mujeres y por lo tanto, ¿estamos o no exponiendo más a las mujeres a peores efectos de sus enfermedades o incluso a la muerte? La periodista Natalia Muñoz se hizo esta pregunta y avanzó sobre la respuesta en la siguiente nota. Conozco muchos casos de gente que sí le ha tocado una discriminación, cómo te tratan los médicos. Especialmente en los consultorios de salud, porque a uno la tratan como un número más. Han sido violentadas en los centros de salud, por ser mujeres o por su situación. Es el sentir de muchas mujeres al atenderse en diversos centros de salud. Violencia por parte de algunos médicos, discriminación y falta de perspectiva de género es lo que han vivenciado las pacientes. Pero la brecha va mucho más allá. Históricamente en la medicina, las mujeres no han sido muy tomadas en cuenta ni en los ensayos clínicos ni en el momento de describir ciertas patologías. La mayoría de las enfermedades o patologías están descritas en hombres. Entonces muchos de los síntomas clásicos son de hombres. Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los ensayos clínicos se habían realizado en hombres y luego se ha descubierto que las mujeres no siempre presentan los mismos síntomas. Es la representación insuficiente de las mujeres en ensayos clínicos la que perjudica las atenciones primarias. Durante décadas, los estudios sobre enfermedades y trastornos que afectan tanto a hombres como mujeres se hacían casi exclusivamente con población masculina. Un claro ejemplo está en las enfermedades cardiovasculares. A lo largo de los años, las mujeres siempre han estado subrepresentadas en los estudios del área de cardiología, principalmente por múltiples motivos, pero lo más importante es que se cree que tanto el equipo médico como la población en general no le atribuye la enfermedad cardiovascular como una enfermedad de la mujer. Es que ante una misma enfermedad no siempre hombres y mujeres tenemos los mismos síntomas. Las diferencias biológicas pueden, por ejemplo, hacer que no respondan de la misma manera ellas a un tratamiento o a un determinado fármaco. En el caso de las enfermedades cardíacas, como los infartos, hace poco tiempo se estudiaban en su mayoría en hombres, ocasionando una alta mortalidad en mujeres, esto debido a que no podían recibir un tratamiento adecuado. Tenemos el mismo dolor torácico y además tienen otros síntomas, tienen más frecuencia otros síntomas, como por ejemplo náusea, palpitaciones, que se acelere el corazón, las guías o la profundización de este conocimiento y de los factores de riesgo cardiovasculares que son propios de la mujer, efectivamente han sido la mayor cantidad de publicaciones en los últimos 10 años. No tenemos la misma configuración ósea, muscular, de hormonas, entonces claramente la biodisponibilidad, la vida media de los medicamentos es distinta en un hombre y en una mujer. Es impensado que estamos en el 2023 y no hay una paridad en los estudios. Y esto ocurre con numerosas patologías. Según datos de la revista Science, 40% de las mujeres manifestaron que han sufrido alteraciones en su menstruación tras haber recibido la vacuna contra el COVID-19. No es primera vez que pasa. Vacunas como la utilizada para la hepatitis B y el virus del papiloma humano causan alteraciones en los ciclos, ya que los ensayos clínicos no se tienen en cuenta la menstruación como efecto secundario. Tanto el COVID como la inmunización te pueden provocar alteraciones menstruales, pero como insisto, eso no implica no vacunarse, sino que el punto es validar de que eso puede pasar. La medicina históricamente ha sido escrita, realizada por los hombres. Lamentablemente es una realidad que
está cambiando, pero que falta mucho todavía. En toda la historia, solo 23 científicas han ganado un premio Nobel de Medicina, Física o Química. Sin duda, esto es una deuda de la ciencia con la igualdad de género, pero que deja muchas oportunidades y desafíos para las generaciones actuales y futuras. En medicina es donde más se destacan las científicas. 12 mujeres han ganado el Nobel, pero solo representan el 5% del total. En química han sido 8 las mujeres galardonadas y en física solo 4. Una prueba más de la significativa diferencia en los reconocimientos científicos y que van entregando respuestas a la ausencia de mujeres y sus necesidades dentro de estos ensayos clínicos. Cada vez han ido poniendo estándares mucho más objetivos en los ingresos y en la postulación a fondos en cuanto a la capacidad y no al género, ya que antes era mucho más marcado. Creo que estamos avanzando. Hay que ser optimista y mirar las cosas en forma positiva. Creo que hemos tomado conciencia de que hay una diferencia y que por lo tanto estamos avanzando en tomar esto en cuenta. En Chile, el Premio Nacional de Medicina del año pasado reconoció por primera vez a una mujer, la doctora Marta Colombo, especialista en neuropediatría. Solo 9 mujeres han ganado un premio nacional contra 78 hombres en las categorías de ciencias naturales exactas, aplicadas y tecnológicas, humanidades y ciencias sociales e historia. Brechas de género que afectan directamente a que las mujeres reciban tratamientos adecuados y que sin duda deja desafíos en la ciencia para los próximos años. La historia humana está muy tejida por grandes historias de grandes hombres. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa, nos hemos empezado a encontrar que habitualmente detrás de una gran historia, de un gran hombre, ha habido grandes mujeres que nunca fueron nombradas, cuyo trabajo nunca fue reconocido. Y eso, cuando lo llevamos al mundo de la ciencia, no es menos cierto. Lo vimos en el caso de las calculadoras humanas, en el primer viaje a la Luna, ¿verdad? Que finalmente era un grupo de muchas mujeres especialistas en cálculos matemáticos, de las que nadie habló mucho hasta que Hollywood decidió hacerlo, y tantas otras. La historia de la misma Madame Curie, que le costó tanto ser reconocida en sus propios ámbitos. En esa misma línea avanza un libro llamado Pioneras, que busca mostrar cómo esa realidad tiene carne en nuestro propio país. Y muchas mujeres chilenas hicieron grandes aportes para el avance de la ciencia en nuestro país y no fueron reconocidas en su tiempo. Este libro viene a ser una justicia un poco tardía, pero es muy valioso volver a hablar de ellas en este mes conmemoratorio del Día Internacional de la Mujer. Para eso hoy vamos a hablar y profundizar junto a la historiadora y académica de la Universidad Católica, Verónica Undurraga, que además ha sido parte de la primera mesa de la política de género del Ministerio de Ciencias y tantos otros espacios. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Me encantaría saber, como autora de este libro, cómo tú te sorprendiste. ¿Con qué te sorprendiste de las historias de estas pioneras? Hay muchas historias sorprendentes. En primer lugar, también quiero reconocer el trabajo del coautor del libro, Stefan Mayer. Fue un libro escrito a 2 manos. Fue un trabajo conjunto. Y hay muchas historias para sorprenderse. Primero, pioneras. ¿Por qué pioneras? Porque no solo fueron las primeras mujeres que accedieron a un espacio que era mayoritariamente, exclusivamente e incluso en algunos ámbitos legalmente masculino, sino que también ellas hicieron aportes sustantivos en distintas disciplinas de la ciencia y esos aportes transformaron esos conocimientos en la historia de la ciencia en Chile. Por ejemplo, hay casos fabulosos. Mercedes Cervelló, una mujer que fue reconocida en su tiempo, posteriormente cayó en el olvido. Cayó en el olvido, ni siquiera nosotros pudimos encontrar un retrato o una fotografía de Mercedes. Y Mercedes escribió manuales, por ejemplo, de ortología, manuales de meteorología, manuales de historia. Se preocupó de fundar escuelas, liceos femeninos, donde las mujeres accedieran al conocimiento científico. Y se hundió en el olvido. Muchas otras mujeres importantes, como Adelina Gutiérrez, la primera doctora en astronomía en Chile, ayudó a fundar la primera licenciatura en astronomía también en Chile. Ella es un poquito más conocida. El caso de Ernestina Pérez también, la segunda médico de Chile, se recibió el título de médico solo una semana después de Eloísa Díaz. Y el trabajo que Ernestina
Ernestina Pérez realizó fue fundamental para el combate de la tuberculosis, por ejemplo, en Chile, del alcoholismo, y también su figura pasó como a segundo plano en orden de los mecanismos para visibilizar la figura de Eloísa Díaz, que había obtenido el título de médico solo una semana antes que Ernestina. Claro, entonces si ya había una mujer suficiente, ¿no? Démonos por pagada con esa historia. Exactamente. A medida que este es un ámbito en el que tú trabajas habitualmente, el ámbito de cuál ha sido el rol de las mujeres y de cómo podemos transformar ese rol. Estamos en un nuevo marco de una nueva conmemoración de otro 8M, en el que nuevamente tenemos 137 años que esperar para poder tener un cierto estatus como de igualdad entre hombres y mujeres, según dice el World Economic Forum. Entonces, me encantaría saber, a propósito de tu trabajo, cuáles son hoy día para ti las grandes ideas que surgen de cómo poder tal vez acelerar este paso. Bueno, uno de los elementos que me pareció más interesante de la investigación que derivó el libro Pioneras y otras investigaciones que desarrollo es que las limitaciones jurídicas pesan en el acceso femenino al conocimiento. Por ejemplo, recién en el año 1877 las mujeres en Chile pudieron dar exámenes para acceder a la universidad. Antes de esa fecha no se podía. Entonces ahí hay una barrera legal, digámoslo, normativa. Pero también hay barreras culturales que incluso son mucho más complejas de superar que las barreras normativas. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres nos hayamos desarrollado preferentemente dentro del conocimiento vinculado a las tareas de cuidado de los niños, cuidado del enfermo, de ahí la alta matrícula femenina en carreras de pedagogía o enfermería, por ejemplo. Entonces uno piensa también que eso tiene un correlato con la baja matrícula femenina en carreras STEM, carreras que tienen que ver con la ingeniería, con las matemáticas, con la biología, por ejemplo, con las ciencias naturales. Entonces, por un lado es cuánto talento hemos perdido, cuántas mujeres pudieron haber sido fantásticas astrónomas, fantásticas físicas, pero no llegaron ahí porque fueron desincentivadas. ¿Y por qué fueron desincentivadas? Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que fue financiado por CONICYT anterior, por la actual ANID, del Ministerio de Ciencia, que logró documentar que en Chile, en la actualidad, esto se publicó en 2016, los profesores de matemáticas dedicaban más tiempo en sus clases de matemáticas a los alumnos, a los niños, que a las niñas. Le hacían preguntas más complejas de matemática a los niños que a las niñas. Ahí hay una barrera cultural importante. ¿Lo hacían a propósito? Probablemente no. Son sesgos de género que están imbricados, están enquistados en nuestra formación inicial, en nuestra cultura. Y por otro lado, ¿cuántos talentos masculinos también? Porque ahí está la otra cara de la moneda. ¿Cuántos talentos masculinos hemos perdido con estas barreras culturales que inhiben el acceso de los hombres a estas tareas tradicionalmente femeninas ligadas al cuidado? ¿Cuántos excelentes profesores hemos perdido y que no se matriculan en pedagogía? ¿O cuántos excelentes enfermeros tampoco tenemos, porque necesariamente se asocia que la carrera de enfermería es más bien una tarea ligada a lo femenino? Desde ese punto de vista, la respuesta podría ser hackear la cultura, cambiar el relato. Pensemos en formas muy específicas en las que esta transformación podría ocurrir, que también, por supuesto, pasa por la conciencia, la educación de los mismos profesores y profesoras que puedan, por ejemplo, señalar esto a los que forman matemáticas o a los que forman ciertas carreras STEM en general, pero que tuvieran esa información para por lo menos saltarse sus sesgos si es que pudieran, ¿no? Pero ¿de qué otra manera tal vez las narrativas podrían contribuir a acelerar esa transformación? Bueno, Pierre Bourdieu ha planteado que la desigualdad de género es la naturalización de la arbitrariedad. Entonces, la sociedad ha naturalizado ciertas conductas que se asocian a lo femenino, otras a lo masculino. La educación es básica. Claramente, la familia también reproduce estereotipos de género. Nuestra misma sociedad reproduce estereotipos de género. Por eso es tan importante la educación con perspectiva de género desde la primera infancia. También que las carreras de pedagogía tengan una formación en equidad de género importante a nivel universitario, de manera que no sigamos reproduciendo
reproduciendo estos estereotipos que finalmente redundan en la pérdida de talento. Obviamente que el acceso femenino a los espacios de poder, a los espacios de autoridad, por ejemplo, a través de la ley de cuotas, son importantes. ¿Por qué? No como un fin en sí mismo, no solamente por decir ya, check, tenemos un aumento de tantos puntos en términos de participación femenina en tomas de decisiones de importancia, sino porque esas mujeres esperamos que al llegar a esos puestos de poder y de autoridad tiendan a generar políticas de género que favorezcan el acceso de las mujeres a espacios que antes les estaba vedado. ¿Qué es lo que hicieron estas mismas pioneras, intuitivamente, no? Absolutamente. Muchas de ellas, algunas de ellas fueron autodidactas. Y justamente las mujeres que se formaron a sí mismas, como Rosario Orrego o la misma Mercedes Cervelló, ellas se preocuparon de formar a las demás, justamente porque ellas no tuvieron esa oportunidad. Y Rosario Orrego fundó una revista, la revista Valparaíso, que se preocupó de difundir, de socializar el conocimiento científico, llamando a otras mujeres a que publicaran artículos en estas revistas. Ahí es muy interesante esa... porque es un impulso bastante intuitivo que tenemos en general las mujeres cuando llegamos a un cierto espacio de visibilidad, como debiera yo compartir esto que es tan difícil lograr, ¿no? ¿Cómo ves tú que han avanzado o no los movimientos de colaboración entre las mujeres para que este tipo de posibilidades se amplíen? Es complejo cuando se plantea que el feminismo está tan en boga los últimos años y que antes no fue relevante en la cultura. Por ejemplo, en el caso chileno, el feminismo existe en Chile desde las últimas 2 décadas del siglo XIX y es un feminismo que ha tenido una presencia en el espacio público con altos y bajos. Nosotros creemos básicamente que el feminismo tuvo un impacto importante en la sociedad a partir del año 2019, las movilizaciones feministas de las universidades, por ejemplo, pero antes fue muy importante. Entonces, estos movimientos feministas han impulsado muchas políticas en favor de la equidad de género, pero también hay una diversidad en estos feminismos. Y claramente las mujeres tampoco pensamos en un bloque. No todas las mujeres somos feministas. Hay distintos feminismos. En 1920 existió incluso un feminismo católico. El feminismo liberal no persigue lo mismo que el feminismo radical. Y está lo que se ha llamado la interseccionalidad. Es decir, hay que cruzar el género con las dinámicas, con las identidades de clase, las identidades económicas. Otras particularidades de cada vida. Exacto. En el fondo. Es muy distinto ser mujer en un espacio rural y no tener un estudio universitario que una mujer en un espacio urbano y tener estudios universitarios, tener libros en su casa. Hay muchas diferencias, por lo tanto, si bien es cierto que los movimientos de colaboración femenina que se han formado, sobre todo durante los últimos años, pero también desde el MEMT, fundado por ejemplo por Elena Cafarena en la década del 30, han propiciado avances, pero no necesariamente existe una unanimidad en cuanto a qué es lo que se debe hacer. Hay diferencias también en términos de si utilizamos o no las cuotas, por ejemplo. Claro. Es interesante lo que planteas porque, sobre todo cuando el feminismo en el mundo se observa como una amenaza desde ciertos sectores, se tiende a entender como una sola cosa, que es como on y off, y no con esta complejidad que tú describes. Me encantaría ir un poco más a tu vida, porque la historia también ha sido un lugar que ha sido muy ocupado por hombres y no tanto por mujeres, y ese es uno de los problemas que tenemos, cómo se cuentan las historias. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ha sido para ti como historiadora contemplar o visibilizar, entender que la historia fue contada por hombres y cómo alterar o complejizar la visión de la historia y volver a mirarla también con perspectiva de género? Para mí la historia es una pasión, no es un oficio, sino que es lo que me llena de energía. Y sobre todo, yo no puedo investigar algo que no me interese y algo con lo cual yo no me sienta vinculada conceptualmente, pero incluso también emocionalmente. Y es complejo hacer historia de las mujeres en el pasado, sobre todo en el pasado más remoto. Michelle Perrault, que es una historiadora francesa a quien yo admiro mucho, planteaba que la historia de las mujeres es en muchos casos y continúa siendo también una historia de los silencios.
¿Por qué? Porque las mujeres no siempre dejamos relatos, no siempre dejamos registro de lo que nos pasaba. ¿Por qué? Porque era considerado que esos relatos no eran relevantes y ellas mismas se censuraban. Muchas mujeres han destruido sus diarios de vida, sus cartas, por pudor. ¿A quién le puede interesar? O no quiero que esto se sepa también. Por lo tanto, en muchos casos, hacer historia de las mujeres es una suerte de arqueología. Es como una excavación donde uno encuentra pequeños fragmentos y uno tiene que, en ocasiones, hacer hipótesis vanguardistas o incluso bastante jugadas, atrevidas, para poder interpretar estas distintas pistas que nos dan algún registro, aunque sea mínimo, de las vivencias femeninas en el pasado. No siempre los historiadores se han preocupado de relevar las trayectorias femeninas, pero hay algunos que sí lo han hecho. Y en ese caso hay varios historiadores de las familias que partieron estudiando la historia de las mujeres, pero la historia de género ha sido fundamental. Es decir, la historia de género no es solo entender la historia de las mujeres, sino que es entender las interacciones entre mujeres y hombres en el pasado y la construcción de las identidades, que es siempre compleja, cambiante. Muy lindo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos querido hacer un programa que avance otro poco respecto de las a veces escasas, a veces pobres. El 8M nos queda corto, ¿no? Como que no alcanzamos a hablar de lo que hay que hablar o de hablar todo lo que se tiene que hablar para poder darle una mayor velocidad a esta agenda. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma. Es muy lindo plantearse la pregunta de si lo que uno ha visto o ha comprendido es la realidad. A pesar de que hace demasiado tiempo ya sabemos que la realidad no existe, igual los humanos tendemos a actuar como si existiera y como si estuviera fija. Por eso estos ejercicios de revisión enriquecen tanto la vida y la experiencia de la vida, nos permiten volver a contar una historia que siempre se puede volver a contar. Los dejamos con esa idea muy profunda y volvemos después de esta pausa. En el marco de este mes en que conmemoramos el 8M, hemos querido avanzar un poco en la conversación en nuestro programa Futuro 360, tratando de visibilizar cómo la condena de cómo la sociedad entiende e implementa su concepción del género termina siendo una condena para todos, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. ¿A qué me refiero con esta complicada introducción? Lo vamos a hablar después de revisar este video. ¿Ve que igual le gusta el deseo? No llorarás, no te dejarás intimidar, no pedirás permiso ni perdón, no buscarás aprobación, no tendrás miedo, no tendrás dudas, no sentirás vergüenza, no sentirás, no llorarás. Mira, la niñita se puso a llorar. Este soy yo a los 6 años. Estoy con el psicólogo del colegio, mi mamá viene en camino. Me pregunta de qué equipo soy. No me gusta el fútbol. No porque los compañeros me pegan pelotazos y porque se ríen de mí. Me dice que así es el juego, que hay que ser hombrecito y que mejor no vaya más a jugar con las niñas. Superhéroe, astronauta, futbolista, boxeador, doctor, científico, premio Nobel, arquitecto, empresario, millonario, político, presidente, bueno para lo que sea, saber todo, saber hacerlo todo, ser el mejor. Soy el mejor. Todos dicen que soy el mejor en matemáticas. Igual la que se saca mejores notas es la nueva, la que se sienta adelante. Pero parece que nadie se da cuenta. La profe dice que voy a ser alguien importante. Me dice que por favor le explique este ejercicio al curso. El Pablo dice que el fin de semana se comió a la Laura. Todos cuentan historia con las compañeras. ¿Y tú? Yo también. A ver, ¿a quién te has comido tú? Si a ti no te gustan las minas. Sí me gustan. Me gustan demasiado las minas. Mira cómo se puso rojo. Ya, si era broma. Clase de educación sexual. Súper fome hablar del embarazo. Al final, ¿para qué me enseñan eso a mí si ellas igual se cuidan? Después se puso bueno con el tema de la fecundación. La profe dijo que el óvulo se queda ahí quieto, esperando.
Después nos mostró los espermios, que son como infinitos, y ahí van, nadando a ver quién es el mejor. ¿Ve que igual le gusta el deseo? ¿Le parecerá curioso que estemos hablando de cómo la norma de género afecta de forma tan directa también a los hombres y no a las mujeres primero? Lo vamos a hablar. Pero hoy queremos partir con esta mirada para profundizar sobre esta idea de la libertad o la falta de libertad que tenemos las personas en esta sociedad debido a estas expectativas que se tienen de que seamos una cosa o la otra, ¿no? Para eso vamos a hablar con Claudia Matus, directora del Centro de Justicia Educacional y académica de la Universidad Católica, que también es la directora responsable de que estos videos se hayan realizado. Muchas gracias por estar aquí, Claudia. Gracias, Paloma, por la invitación. Quisimos partir al revés, como comentaba, porque cuando hablamos del 8M, algo que como mujer y a ti también te puede pasar, es un poco aburrido, es la idea de que es una pelea en la que estamos solas, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de 8M también hablamos de esto otro, ¿no? Que es una idea, es la posibilidad de que todos sean quienes vienen a ser en su diversidad, los hombres y las mujeres, gracias a que todos tengamos acceso a las mismas posibilidades. Y quería partir con esa pregunta, que es ¿por qué ustedes deciden hacer esto y no hacerlo solo respecto de las mujeres, sino también de los hombres? Bueno, en realidad, así como bien dices, efectivamente el género, entendido como de manera tradicional como la diferencia entre hombres y mujeres, es un sistema, ¿no es cierto?, que regula y nos pone tanto a hombres como mujeres, ¿no es cierto?, en la situación de poder responder a esas demandas o expectativas que se tiene el cumplir el rol de ser hombre o ser mujer dentro de esta norma binaria de género. Y cuando decidimos realizar este trabajo, la idea fue justamente mostrar de cómo este sistema de género afecta tanto a mujeres como hombres. O sea, lo que veíamos en el video, ¿no es cierto?, el mostrar cómo los niños son educados, socializados en esta idea, ¿no es cierto?, de la masculinidad tradicional o hegemónica, va a la par con el tema, ¿no es cierto?, de cómo las mujeres somos educadas en esa feminidad, ¿no es cierto?, que se asume con ciertas características y atributos específicos. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante cuando ¿no es cierto?, nos interesan las temáticas de desigualdad de género o discriminación, tenemos que ir mirando ambos lados. Como un sistema complementario, ¿no? Exactamente, porque es una relación, entonces no van separados. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, así como mostrábamos en el video, revisando los datos etnográficos que tenemos de escuelas de mucho tiempo, el tema de cómo los niños son expuestos a esta forma, ¿no es cierto?, de ser agresivos, de ser ruidosos, de ocupar el espacio de ciertas maneras, tiene implicancias importantes que muchas veces son menos conversadas que a lo que nos pasa a nosotras, ¿no es cierto?, las mujeres en los espacios escolares. A mí me pareció bien conmovedor el video, en parte también porque como área de CNN Futuro nosotros hacemos otro programa que se llama Sanamente, y las estadísticas de malestar de la población masculina en particular y de una población que además tiene un rango etario que es como desde los 25 hasta los 60, tenemos una población de hombres que han sido criados en esta lógica de no sentir, ¿no?, y de triunfar, que es una expectativa muy difícil de cumplir. Entonces quería saber, al mostrar este video, ¿han tenido ustedes qué feedback han tenido de hombres que reflexionan en torno a esta misma propuesta? Bueno, yo creo que es muy interesante cuando una se ve reflejada en estos tipos, ¿no es cierto?, de recursos audiovisuales específicamente. A nosotros lo que nos ha pasado, ¿no es cierto?, es como este video lo que hace es reconocer de alguna manera esa experiencia que tienen hombres desde temprana edad. El reconocerse en una experiencia, ¿no es cierto?, que es muy habitual y es muy de sentido común. Por lo mismo, es muy difícil de tomar como una conversación específica para decir, oye, a mí en el colegio, en la escuela me pasaba esto de esta manera. Porque a todo el mundo le pasó en el fondo. Exacto. Entonces ya lo tomas como que fuese algo parte del desarrollo casi. Exactamente. Pero resulta cuando uno la empieza a poner, que es el trabajo que hacemos acá, ponerlo en una narrativa y que tú lo puedas ver enfrente, como
uno empieza a entender cosas que habitualmente no son parte del cómo una ha sido educado o uno ha sido educado. En ese sentido, es un aporte para poder hablar de ciertas cosas que no son habituales. Queda mucho más claro como la agresividad y la violencia de la imposición, ¿no? Exacto. Y en esa misma línea queríamos avanzar con el otro video que realizaron en la norma de género para mujeres, para que podamos complementar esta mirada. ¿Por qué eres tan linda tú? Esta soy yo. Esta soy yo a los 5 años. Esta es la muñeca que me regalaron, este es mi color favorito, este es el color de mi pieza, este es el colegio, esta es la fila para entrar a la sala, esos son los niños y estas las niñas. Las niñas entramos primero. Esta es la herida que me hice cuando salté por la pandereta. Esta es mi mamá. Esta soy yo prometiéndole que nunca más. Los niños estaban en los columpios gritando qué superhéroe era cada uno. Me acuerdo de llegar, de subirme a un columpio gritando que yo era la Mujer Maravilla y que la profesora salga, me abrace y me diga que no grite tan fuerte. Qué feo. Calladitas nos vemos más bonitas. Más prolija, más linda, más peinada y más sonriente, más limpia, silenciosa, arregladita, más señorita, más dulce, cuidadosa, más cooperadora, más quieta, más organizada, más estudiosa. El profesor preguntó una que yo me sabía. La dije, no me escucharon. Un compañero la dijo después. ¡Buena! Seguí levantando la mano y nunca pude contestar. Se me cansó el brazo. Ahora me dan la palabra. Ahora ya no quiero contestar. ¿Para qué? En la calle, en el mall, los que la conocen y los que nunca la han visto, a una la miran en el colegio, en la plaza, a una la miran fijo, a una la miran entera, hasta que una baja la mirada, como que una empieza a hundirse, encogerse, como que las miradas la hicieran chiquitita, como una partícula en el aire, una que no vuela, una que se queda ahí, como flotando. Estábamos en la clase de educación sexual. La profesora estaba mostrando los preservativos, los niños se reían todo el rato y a una se le contagiaba la risa. La profesora me llamó la atención. Ahí todas dijimos, ¿y por qué no los reta a ellos? Porque ellos son inmaduros. Nosotras somos responsables. Nosotras somos las responsables. ¿Por qué eres tan linda tú? Pero mírame. Efectivamente, esta fue la experiencia que hemos tenido muchas, ¿no? Desde chicas, unas más adaptadas, otras menos. Y me parecería súper interesante saber cómo ustedes desde su especialidad entienden que puede empujarse realmente esta conversación a un nivel que permita seguir movilizando, ¿no? El mundo que hemos conocido ha cambiado muy rápido, pero aún es insuficiente. Seguimos estando muy lejos de lo que se espera, que es que seamos más o menos similares en oportunidades y acceso. Entonces, ¿cómo ven ustedes que tiene que modelarse o ampliarse el discurso para que este objetivo avance? Bueno, yo diría que hay muchas formas. Sin embargo, cuando a nosotros nos pasa que a propósito de este último trabajo que hicimos en este proyecto de la producción de la norma de género, que uno de los productos son estos videos, era de comenzar a poner atención en cómo los números, ¿no es cierto?, que año a año se reportan a propósito de la brecha de género, son números inalcanzables. O sea, hoy día mismo si miráramos en el Foro Económico Mundial, el índice que lanzan todos los años son más de 130 años. De eso estamos hablando. Más aún, cuando hay una aplicación que tiene el Foro Económico Mundial en donde una puede poner sus datos y te dice cuántos años vas a tener tú cuando la brecha de género se acorte, manteniendo las condiciones que tenemos hoy día. Yo voy a tener 250 años. O sea, es como chistoso, ¿te fijas? Entonces, cuando una mira esos datos y los toma en serio, una dice, bueno, en realidad, a propósito de todas las políticas que se han impulsado, ¿no es cierto?, para poder acortar la brecha de género y las múltiples problemas que tenemos a propósito de la diferencia entre hombres y mujeres,
la pregunta es ¿con lo que estamos haciendo es suficiente? Y pareciera ser que la respuesta es no. Por lo tanto, ¿dónde debiéramos mirar? Para nosotros desde la Academia de la Investigación, el tema de salir un poquito, avanzar un poco más allá de lo que tiene que ver con estereotipos, con prejuicios, con ese tipo de conceptos, nos hace mirar un poquito más allá sobre las formas en cómo hemos aprendido sobre género. ¿Ya? Esto que mostramos en los espacios escolares es la forma en que todas y todos aprendemos, ¿no es cierto? Los hombres a ser de una manera, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Y las mujeres ser de otra manera. Y en esos dos ámbitos en donde aprendemos tanto a ser mujeres, en esta idea, ¿no es cierto?, de ser más emocionales, los hombres más racionales, etcétera, es que se va armando este entramado que tiene todas las consecuencias, ¿no es cierto?, que hoy día estamos, o que todos los años tenemos que documentar. Y que son ¿no es cierto? consecuencias laborales en términos de la plata que ganamos, que son consecuencias en términos de las oportunidades, que son consecuencias en la forma en que nos relacionamos en pareja también. Agresividad, acoso, o sea, ese es el efecto que tiene, ¿no es cierto?, el ser educados de esta manera y no ser capaces de comprender que muchas veces vamos a tener que dar vuelta a esas formas de cómo hemos aprendido género. De otra manera, vamos a seguir reportando año a año, ¿no es cierto?, qué tan mal estamos en términos de brecha de género. Es decir, y claro, y no solo eso, sino también todo lo que ya está ampliamente documentado respecto a la falta de capacidad y a tanto que nos gusta la plata, de plata que no entra al sistema porque las mujeres quedan fuera, ¿no? O sea, en términos muy específicos también tiene un beneficio muy concreto para las economías globales. Claudia, nos queda un minuto y para cerrar necesitamos conmemorar este 8M con un llamado. Ustedes aquí están haciendo un esfuerzo particular en la educación en los colegios. A los padres, a las madres, a los profesores, ¿cuál sería la sugerencia que hace el centro que tú diriges respecto de cómo ayudar a que esto gire? Yo diría que, así de manera muy rápida, es comprender que esto requiere el esfuerzo y trabajo de todas y todos. Aquí los espacios escolares son vitales para poder formar, educar, ¿no es cierto?, tanto a las generaciones como también a las comunidades que son adyacentes a y los estudiantes. Por lo tanto, aquí el rol de los padres, nosotras como madres, ¿no es cierto?, es sumamente importante el poder favorecer, ¿no es cierto?, aprendizaje que tengan que ver con comprender el cómo la norma de género opera con el fin de que podamos tener, ¿no es cierto?, una sociedad un poco más libre, ¿no es cierto?, de temas complejos como son el abuso, el acoso, ¿no es cierto?, que son cuestiones súper puntuales que a todas y todos nos tocan. Entonces, yo diría que el tema de cómo ir ampliando, dejando, ¿no es cierto?, que en este caso las y los educadores hagan su trabajo en términos de ir educando a nuestros hijos, hijas, es sumamente importante para poder pensar, ¿no es cierto?, que tendremos sociedades un poco más justas y un poco más democráticas, felices a propósito del tema de género. Claudia Matus, te quiero agradecer por estar aquí con nosotros en Futuro 360 y a todos los que nos están acompañando y seguro quieren ver el video tal vez con sus familias, tal vez con sus grupos de curso. Los vamos a poner disponibles también a través de Futuro 360 porque conversando al menos es como comenzamos este camino de vuelta al lugar donde queremos llegar. Vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y en Futuro 360, y dónde si no, queremos tener una mirada 360 sobre el asunto de género. Esta vez vamos a entrar en la visión de las cegueras al momento de diseñar las ciudades. ¿Son las ciudades igualmente buenas para hombres y mujeres? ¿Son las mujeres consultadas para que la ciudad cumpla con las necesidades que tenemos todas en el desarrollo a lo largo de nuestra vida? Para profundizar en esta pregunta, vino Mane Fuensalida y nos trae esta nota. Trabajamos, nos movemos, es donde construimos recuerdos. La ciudad es donde se escribe la historia de muchos. Pero, ¿te has parado a pensar que la mayoría, si no todas, han sido diseñadas por hombres? ¿Te imaginas cómo sería una ciudad diseñada con mujeres? Me imagino que ellas pensarían en hacer más baños, en hacer más puntos seguros como comisarías. Más lugares aptos
aptos para esparcirse de manera segura. Hay muchos parques en la ciudad de Santiago, pero actualmente hay muchos que se sienten inseguros y no son como tan aptos a la lactancia. Pucha, diferente. Estamos en un mundo hecho por hombres y para hombres y eso se expresa en todo aspecto de la vida, social, laboral, familiar e incluso en la educación. Entonces, yo creo que sería bonito. Pero ¿cómo se experimenta esta desigualdad en la ciudad? Para hacer este ejercicio quisimos juntarnos con Valentina, quien eligió este lugar específico de la ciudad. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Valentina Saavedra, soy académica de la Universidad de Chile, soy activista por el derecho de las mujeres a la ciudad. Y bueno, les quise traer acá para mostrar algunos ejemplos de qué pasa cuando falta perspectiva de género en nuestra ciudad, en los espacios urbanos, y bueno, cómo se experimenta. Y por eso, bueno, la idea es que podamos hacer ahí un recorrido, así que te invito a que vayamos a dar una vuelta. En Chile, pero en general en el mundo, la peatonalidad es mayoritariamente femenina, precisamente por las desigualdades que existen en temas económicos, en temas laborales. Quienes hacen uso del automóvil son principalmente los varones. Y acá, o sea, de hecho podemos ver cómo estamos en una zona en donde evidentemente es una zona dedicada al auto. Esta diferencia que existe, o esta división que existe en la ciudad, en donde se concentra el área laboral y se concentra el área habitacional como si fueran cuestiones que no tienen relación, genera áreas como estas, ¿no? Un área financiera, no hay mucho servicio fuera de estos grandes edificios, son sitios donde uno viene a trabajar. Y por lo tanto tenemos una concentración que hace que entonces el público objetivo de esta zona sean esos ejecutivos que acceden en automóvil, pero también hay que considerar de que en estas zonas también trabajan mujeres. Y no estoy hablando solo de ejecutivas, las labores domésticas externalizadas, como lo son el área de la limpieza, el cuidado de niños, que también se externaliza. ¿Cómo acceden esas mujeres acá? ¿Cómo se van de acá? ¿Dónde pueden comer? ¿Dónde tienen una zona de descanso durante su jornada? Y eso en esta área, que a pesar de tener recursos, no lo tiene contemplado. A nivel mundial, tan solo el 10% de los puestos directivos en estudios de arquitectura y diseño urbano son ocupados por mujeres, por lo que poco del diseño de los espacios públicos tiene en cuenta la necesidad de mujeres, niños y personas mayores. Pero, ¿por qué incluir una perspectiva de género en el diseño de ciudades? No es que queramos decir las mujeres somos más empáticas porque somos más buenas, sino que justamente somos personas que hemos estado bastante más recargadas de distintos roles, pero que también al mismo tiempo hemos tenido estas capacidades como de distanciarnos y de mirar y de, por supuesto, generar esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, además porque nuestra posición siempre ha estado históricamente más excluida. Lo que invita es justamente a salir de esta normalización de cómo uno se mueve en la ciudad, que es una normalización que tiende a ser masculina, de alguien que está en el pic de su etapa laboral muchas veces. Por ejemplo, estamos paradas acá. ¿Cuáles son los elementos que tú me dirías, este no tiene probablemente perspectiva de género? Yo creo que es más global que solo como algunos elementos, pero para dar ejemplos, ¿cómo cruzo al otro lado? Como hay una zona importante en donde tenemos entre 4 o 6 vías que están 100% dedicadas al automóvil. O sea, si uno ve incluso como la proporción del uso del espacio público, uno dice, bueno, aquí pareciera ser que el automóvil es más importante, pero además tenemos grandes edificios que estos edificios al cerrarse de noche, por ejemplo, se apaga esta calle. O sea, caminar por este tipo de zonas a las 10 de la noche ya empieza a ser algo más inseguro, y la inseguridad evidentemente también tiene una desigualdad de género. Según la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana con perspectiva de género, un 71% de las mujeres se siente insegura al caminar por la calle, muy diferente a la percepción de los hombres, llegando a un 53%. Las necesidades o preocupaciones de quienes habitamos los espacios urbanos pueden ser muy diferentes. Es muy importante, a través de distintos proyectos, ¿verdad?, a distintas escalas, ¿verdad? Estamos pensando desde la escala de nuestra vivienda, nuestro barrio, nuestra comuna, nuestra región o país, distintos proyectos que puedan asegurarnos que vamos a vivir en un espacio mucho más seguro.
por ejemplo, tener la iluminación que necesitamos para sentirnos más seguras en el espacio público también, contar con un ancho de veredas apropiado en el caso que tengamos que trasladar coches, por ejemplo, o alguna persona que nosotros estemos cuidando. Ya sabemos que las mujeres cumplimos múltiples roles en la sociedad como cuidadoras, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos una ciudad que nos acoja para que nosotros tengamos un habitar mucho más seguro. Hoy poco más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, según datos de la ONU, y se espera que para 2050 ese número aumente a un 68%. Por eso, hacer un cambio es clave. La desigualdad de género igual es una cosa estructural, por lo tanto también hay que reconocer que la ciudad no va a resolverlo todo. Pero sí creo que el esfuerzo de avanzar a que las ciudades no reproduzcan estas desigualdades es central, y la perspectiva de género requiere de capacitación, de educación. Lo estamos haciendo en la universidad, lo estamos haciendo, por ejemplo, la Red de Mujeres por la Ciudad acaba de terminar una escuela con diferentes municipios para capacitar en temas de género y ciudad. Y creo que en esa línea, bueno, de a poquito vamos aportando un granito de arena. Al final consiste en pensar una ciudad que sea para todos y todas. Es muy interesante cuando revisamos esta conversación sobre las ciudades, comprender que la cosa no solo se trata de hacer que las mujeres nos sintamos más cómodas en las ciudades, sino de agregar riqueza a la visión sobre una ciudad que sea más amable para todos y todas. Aquí estamos hablando en particular de la discriminación de mujeres en el diseño de ciudades, pero hay muchas otras poblaciones que también están fuera de esa conversación, como la de adultos mayores o los niños. La ciudad tiene que acompañar el ciclo de vida de todos y todas para que sean ciudades útiles y funcionales al desarrollo de nuestra sociedad. Vamos a seguir profundizando esta mirada, por si usted creía que ya tenía una visión suficientemente abierta, siempre falta un poco. Por eso queremos revisar el ámbito de la inteligencia artificial que ha estado tan en boga durante el último tiempo. Sabemos que ya es una realidad que no se va a devolver. La inteligencia artificial está entre nosotros, llegó para quedarse y solo va a crecer, pero aún los estándares éticos en su desarrollo siguen siendo los mismos que estamos viviendo en el mundo real, podemos decir. En este especial feminista nos cuestionamos sobre la manera en que nos estamos relacionando con esta nueva tecnología y cómo esta tecnología está incorporando o no la visión de las mujeres en su propio desarrollo. Camila Ejía nos trae la nota. Hola, soy la inteligencia artificial. Estoy en tu teléfono, reloj, computador, televisor. Pero en este marzo feminista, vale darle la vuelta y preguntarse: ¿crees que la IA respeta la normativa de ética, paridad y género? La inteligencia artificial busca imitar el pensamiento humano a partir de bases de datos que le permite aprender y pensar. La clave está en los datos que le entregamos a esta tecnología. ¿Quién y cómo se generan? Cualquier tecnología es tecnología que es creada por seres humanos y que de alguna manera tiende a reproducir los sesgos que esos seres humanos podamos tener. Debido a las brechas de género en la investigación en ciencia y tecnología, muchas veces son hombres los que realizan y construyen estas inteligencias artificiales en países desarrollados. Según cifras de ONU Mujeres, el 22% de la comunidad científica en el campo de la inteligencia artificial corresponde a mujeres. Una de las últimas alertas sobre el sexismo de la inteligencia artificial fue a propósito de la aplicación Lensa, que genera avatares a partir de fotos. Meses después del estreno de esta versión de la aplicación, usuarios denunciaron que cuando Lensa construía los avatares de mujeres, sexualizaba los cuerpos, cambiaba el físico e incluso las mostraba sin ropa. Básicamente es un error que se ha visto sistemáticamente en el desarrollo de la inteligencia artificial, que de alguna manera carece de contextualización, carece de una visión un poco más inclusiva y ética de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Hay un efecto replicador de esta inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial aprende de nosotros ciertos patrones, ciertos estereotipos, sexismo, racismo, clasismo, lo que va a ocurrir también es que a lo que vamos a estar expuestos después es precisamente a una multiplicación de esos sesgos y esos estereotipos. Pero el machismo de la inteligencia artificial parece estar arraigado en aplicaciones que fueron diseñadas para acompañarnos durante todo el día. Mi nombre, Siri. Estoy aquí para ayudarte. Soy tu servicio de voz y estoy aquí para ayudarte.
Siri y Alexa entienden y aplican comandos simples como poner música o hacer una llamada, hasta cosas un poco más complejas como mantener una conversación con nosotros, los humanos. En palabras simples responden al servicio y cuidado de quien los solicite. ¿Pero pusimos suficiente atención en esto? Mi nombre, Siri. Soy tu servicio de voz y estoy aquí para ayudarte. Ambas tienen nombre y voz de mujer. Justamente esto tiene que ver con asociar el cuidado a lo femenino, ¿no? Que es un sesgo, es una construcción patriarcal que se transmite y se traslada a estos desarrollos tecnológicos. La sociedad y durante todo este tiempo la mujer sí tiene un rol como más servicial. O a veces yo igual he probado poner las voces de hombre como en el Google Maps, por ejemplo, me suena muy raro. Se asume que las características femeninas permiten mayor disposición a las tareas de cuidado, al mostrarse servicial, al mostrarse disponible. Entonces, lo mismo ocurre interesantemente a nivel de inteligencia artificial. En Latinoamérica se usan estándares éticos europeos para prevenir que la inteligencia artificial replique estas conductas históricas, pero hoy no son suficientes. En gran parte estamos viendo negocios, son negocios las grandes empresas que están desarrollando estas aplicaciones, y si desde los usuarios exigimos de alguna manera que eleven los niveles de desarrollo y evaluación ética, entonces es algo a lo que ellos van a responder. La incorporación de estándares éticos me parece tiene que ser a todo nivel, desde el diseño de la inteligencia artificial o de cualquier tipo de algoritmo, en el que estén incluidas idealmente mujeres también, un poco rompiendo esta brecha de género que existe en la investigación de ciencia y tecnología. La inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día, se alimenta con los datos que le entregamos y obedece a nuestros comandos. En una era donde cuestionamos los roles y la participación de las mujeres en la historia, se hace necesario que la tecnología sume y no reste. Hasta aquí llegamos con este especial de Futuro 360 en el marco de la conmemoración del 8M. Nuestra intención es entregarle nuevas herramientas y reflexiones para ser parte de este mundo, que es el mundo que viene, es el mundo de nuestros hijos e hijas. Y todos nosotros necesitamos aprender nuevas herramientas para participar de activamente, promover las transformaciones y ejecutarlas rápido, que es lo que la humanidad está pidiendo a gritos. Nos vamos y volvemos en otro capítulo de Futuro 360.